¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad quiero compartir con usted un tema bastante interesante acerca de parte de lo que es la historia de la Biblia y al mundo que fue antes que la Biblia y que de manera muy significativa pues influenció al pueblo de la Biblia y a sus escritores. Yo quiero hacerme eco en esta oportunidad de este excelentísimo libro escrito por el doctor Thomas Romer, La Biblia, monoteísmo y poder. La construcción de Dios en la Biblia. Imagínese usted hablar de este tema. La construcción de Dios en la Biblia. ¿Sabe usted que el Dios de la Biblia o el Dios que nos presenta la Biblia no es el único y verdadero Dios? Hablar de este tema conlleva bastante responsabilidad y exige de bastante tiempo para poder hablar de ello y explicarlo de manera tal que usted pueda escucharlo, entenderlo y digerirlo. Por lo tanto, no nos vamos a concentrar ahora en este tema, sino que vamos a hablar de otros temas de manera breve, dando algunas pinceladas históricas, arqueológicas, que nos demuestran a nosotros que cuando comenzó a escribirse la Biblia, se escribía bajo la influencia de otras creencias y de otras culturas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el politeísmo y el monoteísmo en Mesopotamia, que es una cultura, un pensamiento teológico que, como ya hemos dicho, influenció muy significativamente a la cultura de la Biblia. En este caso, hablando de la Biblia hebrea, lo que se conoce tradicionalmente como el Antiguo Testamento. Por lo tanto, quiero leer parte de este libro escrito por el doctor Thomas Romer. A usted que le interesa conocer la Biblia, preocúpese en conocer un poco más acerca de su historia, de su cultura, del pensamiento que existía en aquellos tiempos en el mundo de la Biblia, y yo les recomiendo a usted comprar los libros del doctor Thomas Romer para que puedas lograr esto. Bien, mis amados, vamos a leer, comenzando con una pregunta que es la que da inicio a este tema. Dice el doctor Thomas Romer en esta parte de su libro: ¿se puede hablar de monoteísmo antes de la Biblia? No, no se puede hablar de monoteísmo. No existía el monoteísmo antes de la Biblia. No se conocía el monoteísmo. Ni siquiera se conocía el politeísmo. Más bien se conocía lo que conocemos hoy como enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Para usted que quizás no sabe qué significa. Enoteísmo es el pensamiento religioso, teológico, que tenían los pueblos, las culturas en aquel entonces. Bueno, de hecho todavía existe en realidad el enoteísmo. Es cuando un pueblo o una cultura reconoce la existencia de varios dioses, pero que dentro de ese conjunto de dioses hay un Dios que es el principal entre todos. Eso es enoteísmo. Hoy en día, como ya hemos dicho, existen religiones en donde predomina el enoteísmo. Si nos vamos, por ejemplo, a la India reconoce un sinnúmero de deidades, pero hay uno entre ellos que es el principal de todos. Así sucedió con otras culturas, hablando como por ejemplo de los cananeos, de los sumerios, de los babilonios, los babilónicos, los asirios, los persas, entre otros, que de manera directa influenciaron
muy, pero muy significativamente al pueblo de la Biblia. Entonces, repetimos la pregunta, ¿se puede hablar de monoteísmo antes de la Biblia? No, no se puede. En el mundo mesopotámico se observa desde el tercer milenio, estamos hablando de 3000 años antes de nuestra era, se puede observar el desarrollo de un sistema politeísta muy elaborado, muy bien definido. La complejidad de las sociedades de la Mesopotamia antigua, caracterizada por progresos técnicos e intelectuales impresionantes, se refleja en el mundo de sus dioses. Entre más jerarquizada y diferenciada sea una sociedad, más numeroso es su panteón. Cuando hablamos de panteón, estamos hablando del conjunto de deidades, de dioses. Las religiones mesopotámicas produjeron grandes epopeyas que influyeron enormemente a los autores bíblicos, lo que muestra que las fronteras entre monoteísmo y politeísmo son permeables. Dijimos que tanto el monoteísmo como el politeísmo no existían antes del mundo de la Biblia. Obviamente, el politeísmo se conoce luego de que se conoce el monoteísmo. El monoteísmo, de manera directa o indirecta, es que comienza entonces de manera despectiva a rechazar, a ignorar este pensamiento en donde se reconocían a varias deidades. De hecho, lo que hoy en día se conoce como demonios o la Biblia, cuando le llama demonio a una deidad, realmente en ese entonces no era un demonio, era un dios, una deidad, una divinidad. Lo que pasa es que el escritor de la Biblia, tratándolo despectivamente, en señal de rechazo, es que entonces comienza a llamarle demonio. Y de hecho a esas deidades que ellos mismos, los hebreos, reconocían, adoraban y veneraban en un tiempo de la historia, cuando comienza el pensamiento monoteísta en ellos, que comienzan a rechazar esas deidades, pues comienzan a menospreciarlo y hasta cambiarle los nombres, porque los nombres influyen. En el mundo de la Biblia, los nombres no solamente es una forma de identificar a algo o a alguien, va mucho más allá. Entonces, mis queridos amigos y amigas, la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, los relatos mesopotámicos de la creación y del diluvio sirvieron de modelos para los autores bíblicos, que retomaron esos grandes textos reinterpretándolos desde una perspectiva monoteísta. O sea que cuando nosotros hablamos del Génesis de la Biblia, Bereshit en hebreo, cuando habla por ejemplo de la creación, cuando habla por ejemplo del diluvio, cuando habla por ejemplo la historia de Job, eran historias o epopeyas que se conocían en otras culturas, a diferencia de que cuando el pueblo de la Biblia toma estas epopeyas, lo que hace es que rechaza, saca del texto a estas deidades y deja a una sola deidad, en este caso Yahvé o Jehová, y que como por ejemplo en el caso del diluvio protagonizado por Noé, en la cultura mesopotámica no se llamaba Noé, se llamaba Unapistín. Ya hemos hablado en nuestro canal, tenemos un estudio donde hablamos acerca del diluvio de Noé. Entonces estas epopeyas no son originarias del pueblo de la Biblia. Ellos las tomaron y le cambiaron los nombres. Y aquí se lo demostramos a través de este libro. Dice que, por citar solo un ejemplo,
En el relato mesopotámico del diluvio, muy divulgado desde la época sumeria, los roles estaban divididos. Los dioses malvados deciden exterminar a la humanidad, mientras que un dios bueno, amigo de los seres humanos, advierte a su elegido de la catástrofe que se avecina, permitiendo así la supervivencia de la humanidad. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de la historia de Noé, no es una historia originaria del pueblo de la Biblia, es una historia sumeria, en donde Noé se llamaba Unapistín. Y obviamente no se trataba de un diluvio universal. Todavía hay gente que desconocen la historia y se atreven a hablar de un diluvio universal, como que toda la tierra fue anegada en agua. Esto es un error catastrófico. Usted necesita conocer bien el mundo de la Biblia para que pueda enseñar correctamente y tratar de salir de tantos errores teológicos reinterpretativos que se manejan hoy en día. La Biblia, cuando viene a hablar de un solo Dios, es ya de forma tardía, pero el pueblo de la Biblia no tenía un solo Dios, no reconocía un solo Dios. De hecho, el Dios de la Biblia, dijimos en el principio, no era el único Dios. Por lo tanto, Yahvé no es el Dios que creó los cielos y la tierra. Yahvé era un Dios, una deidad que pertenecía a un pueblo. Antes de que existiera el pueblo de la Biblia, Yahvé era conocido, adorado, venerado por los edomitas. Váyase al libro de Jueces, que es el libro más antiguo que tiene la Biblia. Capítulo 5. Débora allí canta, pronuncia un cántico. Y allí dice claramente, ella pronunciando, que cuando Yahvé salió de Edom, la tierra tembló. Yahvé era un Dios venerado por los edomitas, conocido como Yahvé o como Yahó. Usted tiene que informarse para que puedas manejar bien la historia y así puedas enseñar correctamente. En el libro de Génesis, Yahvé, el Dios de Israel, no del universo, sino el Dios de Israel, conocido por los israelitas, posteriormente ya como el único Dios, asume los dos roles: el rol de los dioses malvados que querían destruir a los humanos, y asume también el rol del Dios bueno, que fue el que se comunicó con Noé y le salvó la vida a Noé y a su familia. Este Yahvé asume los dos roles, de los dioses buenos y los dioses malos. Él decide aniquilar a la humanidad y al mismo tiempo decide también salvar a Noé y a su familia para, a través de Noé, crear una nueva humanidad. No estamos hablando de historia, no estamos hablando de algo que fue verídico. Estamos hablando de epopeyas, género literario que pertenece a la epopeya, al mito, si usted le quiere llamar. Entonces, el Dios único integra, por lo tanto, aspectos sombríos e incomprensibles también. Sin embargo, tal experiencia no es ajena a los politeísmos asirios y babilonios. De hecho, existe una serie de textos en los que un individuo se queja de haber sido abandonado por su Dios tutelar o de ser perseguido por él. Textos estos que recuerdan experiencias tales como la experiencia o la historia que relata la Biblia en el libro de Job. La historia de Job no es originaria del pueblo de Israel. La historia de Job es otra historia que pertenece a otra cultura más antigua, que Israel la toma y le cambia el nombre a su Dios y el nombre del protagonista, en este caso, que es Job. Aunque la cultura mesopotámica está marcada por un politeísmo muy elaborado, se observan, sin embargo, tendencias hacia un enoteísmo, que es la palabra correcta para un pueblo que reconoce a varias deidades. Enfocarse particularmente en una sola divinidad sin negar por ello la existencia de otras, eso es enoteísmo.
Nabucodonosor I, desde el año 1125 al 1104, quiso hacer del dios Marduk el primer dios tutelar de la ciudad de Babilonia. El dios Marduk, dios principal del panteón babilonio o babilónico, el dios central de todo panteón. Sin embargo, Sennacherib, quien destruye a Babilonia en el año 689, hizo reescribir la epopeya de Enuma Elish, que trata de la creación del mundo, para reemplazar a Marduk por el dios Asur. ¿Se da cuenta cómo un dios va reemplazando a otro? Así Yahvé fue reemplazando a los demás en el pensamiento hebreo, pero que Yahvé no es el único Dios. Entonces dice que para reemplazar a Marduk por el dios Asur, y que se convirtió entonces en el dios del cielo y de la tierra. ¿Se da cuenta cómo es que viene evolucionando el pensamiento de un único Dios? El rey babilónico Nabónido, desde el año 556 al 539, por su parte, quiso hacer del dios lunar Sin el dios principal del imperio babilónico. Su misteriosa estadía en Tema tenía por objetivo quizás construir una nueva capital dedicada por completo a la adoración del dios Sin. Este último episodio recuerda al faraón Akenatón, Amenofis IV, desde el año 1353 a 1337, que es usualmente presentado como el primer monoteísta de la humanidad. Los orígenes y los móviles de la revolución monoteísta de Amenofis IV son conocidos solo parcialmente. Al sexto año de su régimen, el faraón abandona la capital en Tebas y funda una nueva capital, Akenatón de la Marna, dedicada a la veneración única del dios Atón, el disco solar. El rey pone en marcha una gran empresa iconoclasta que busca borrar todo rastro del dios Amón, pero también de los otros dioses. El himno a Atón, que tiene algunos paralelos con el Salmo 104, escuche bien, el Salmo 104 es escritura que pertenecían a un himno al dios Atón, no a Yahvé o a Jehová, sino a Atón. Entonces este himno, que corresponde al Salmo 104, muestra una especie de monoteísmo cósmico que prefigura el deísmo de algunos representantes de la luz. Atón, la luz, es el Dios único que crea millones de formas, los rayos del sol, pero manteniendo su unidad. La nueva religión permanece fuertemente marcada por la ideología real. El faraón Akenatón es el hijo de Atón, el único que conoce a Dios. Eso significa Akenatón. Atón significa Dios y Akenatón significa el único que conoce a Dios. Otros textos y representaciones dan incluso la impresión de que la pareja real formaba junto con Atón una trinidad divina similar a la que existía en los panteones tradicionales. Con frecuencia se ha querido hacer de la revolución de Akenatón, rápidamente borrada por sus sucesores, el origen del monoteísmo bíblico, convirtiendo a Moisés en el discípulo del faraón iconoclasta o identificando a ambos personajes. Pero el monoteísmo bíblico se manifiesta de una manera muy diferente. Por otra parte, nace 8 siglos más tarde, y por otra parte, el monoteísmo bíblico no se arraiga en la ideología real, sino que se funda en la Torá, en la ley, en la instrucción.
de la que Moisés, como figura literaria, se convierte en mediador. ¿Qué es Moisés? Una figura literaria, no histórica, dando a entender claramente que Moisés, hasta el día de hoy, no se ha podido comprobar de que haya sido real. Toda la historia de Moisés que contiene la Biblia son figuras literarias que no se han podido comprobar dentro de la realidad histórica. No existe entonces ninguna relación de parentesco entre los dos monoteísmos, como lo dice el egiptólogo Juan Asmán. Akenatón es una figura de la historia sin rastros en la tradición, mientras que Moisés es una figura de la tradición sin rastros en la historia. Se lo voy a repetir. Dice el egiptólogo, especialista en egiptología, dice: Akenatón es una figura de la historia sin rastros en la tradición, mientras que Moisés es una figura de la tradición sin rastros en la historia. Eso dice el egiptólogo Juan Asmán. No hay una relación de causalidad entre la revolución amarniana y el nacimiento del monoteísmo bíblico. Existen, sin embargo, rastros de memorias del monoteísmo de Akenatón que pueden haber influido a los escritores bíblicos cuando escribieron la historia fundacional de la salida de Egipto y la revelación en el monte Sinaí. La asociación de las figuras de Moisés y Akenatón remonta a Manetón, un sacerdote egipcio helenizado que escribió una historia de Egipto, siglo III antes de nuestra era. En su obra, Manetón relata la historia de un sacerdote de nombre Osarsif, que en la época de Amenofis se habría convertido en jefe de una comunidad de leprosos obligados a trabajos forzados. Este habría dado a esta comunidad leyes contrarias a todas las costumbres de Egipto, prohibiendo particularmente la adoración a los dioses. Se podría pensar que este Osarsif es una caricatura de Akenatón. Manetón especifica que este líder de los impuros cambió su nombre y tomó el de Moisés. Escuche bien. Manetón especifica que este líder de los impuros cambió su nombre y tomó el de Moisés. La visión de Manetón, que presenta a Moisés como un Egipto que ha sido malentendido por su pueblo, prepara el camino para una concepción que tiene entre sus seguidores más famosos a Sigmund Freud. Ya para terminar, mis queridos amigos, aparentemente hay una interacción entre el relato de Manetón y la historia bíblica de Moisés. ¿Quiere Manetón burlarse del Éxodo? ¿O están los escritores de la Biblia tratando de frustrar una tradición como la de Manetón? Yo quiero dejarlo hasta aquí. No sé qué le ha parecido esta información que le he brindado a través de este libro. Yo quiero que, si usted es tan amable, déjeme su comentario. Si desea hacer preguntas, si tengo la respuesta, con mucho gusto le voy a ayudar. Así es que sin más, le dejo, pero no antes sin recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar siempre nuestros estudios. Si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Así es que muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.